¿cómo les va? Acá estamos en una nueva entrevista. En este caso lo hacemos con dos jubiladas de Ushuaia. Las voy a presentar. Nancy Trimarco, licenciada, que hizo su trayectoria en el Hospital Regional Ushuaia. También nos encontramos con la enfermera Gladys Molina. Ella viene del privado, donde hizo toda su trayectoria en la Clínica San Jorge. ¿Cómo les va? Acá vamos a hacerles algunas preguntas para el público que quiera saber un poquito de lo que se trata esto de las chicas jubiladas. A ver, vamos a empezar preguntándole de dónde vienen cada una de ustedes. Bueno, comienzo yo. Yo vengo de San Juan. Llegué en el año 86 a la provincia de Tierra del Fuego, a Ushuaia, precisamente directamente a esta ciudad, donde ya trabajaba en San Juan en la enfermería. 10 años trabajé en ese lugar, en el Instituto de Traumatología. Si alguien conoce San Juan, es detrás de la calle Sarmiento, que es como si fuera un punto local de referencia, claro. Y bueno. O sea que ya venías siendo enfermera. Sí, 10 años de enfermera en traumatología, sí. Mira, solamente traumatología sola. ¿Y qué te trajo acá a Ushuaia? ¿Qué me trajo Ushuaia? Y a Ushuaia me trajo lo económico. Yo estaba muy mal económicamente. Y llego a Ushuaia con mis 2 hijos, una nena de 5 y un varón de 1 año y medio. Sí, estaba muy mal económicamente, con muchas deudas. Y bueno, me sugieren venir a Ushuaia y me costó mucho. Tal es así que en el instituto donde trabajaba presento mi renuncia y no me aceptan la renuncia. Me dan 6 meses sin goce de haberes, con la promesa de que si yo no tenía un trabajo acá, no encontraba un trabajo, yo los podía llamar a ellos y ellos me compraban el pasaje de regreso a San Juan, a mi lugar de trabajo. Y por allá, Nancy, contame un poquito de lo tuyo. Bueno, yo muy diferente a ella, vine a Ushuaia en realidad recién casada. Me enamoré de luna de miel. No tanto como eso, pero bueno, me enamoré de la ciudad, me enamoré del lugar y empecé a estudiar enfermería acá, hice toda la carrera de enfermería en Ushuaia. Y enseguida que terminé la enfermería pude entrar enseguida en el hospital. Esa era otra pregunta mía, el desafío de adaptarse a lo que sería el sistema de salud en esa época. ¿Era difícil? O sea, ¿la gente podías entrar fácil al sistema de salud en esa época o no? ¿O les resultó muy complicado? Bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo hacía las prácticas de enfermería mayormente en el hospital, algunas personas ya me conocían, entonces me fue por ese lado un poco más fácil. Pero yo fui una de las primeras iniciantes del ingreso nuevo de enfermeros. O sea, ya había un grupo formado de enfermería y fue un poco complejo entrar a unirse con ese grupo de enfermeros. Pero después, bueno, fue todo capacitación, aprendizaje diario, difícil, pero no imposible. Muy, muy, muy didáctico, digamos, de algunas partes de colegas. De hecho, cuando yo empecé era todo teórico mayormente y después con la práctica, compañeras que me ayudaron, lo logré. En caso de Gladys, me parece que fue bastante distinto el tema. Sí, porque tal cual. Para esa época había mucha escasez de enfermeros. De hecho, si vamos a la historia, la isla de Tierra del Fuego era una cárcel. Y acá, en este lugar, venían. Estaba la base naval, donde venían todos los militares, y las esposas de los militares, que solían ser enfermeras, venían a la clínica
y de hecho tenía el 80%, los médicos eran militares. Eso O sigue jubilación liquidada. existiendo hasta el día de hoy. Sí, O sea, ese tipo digamos, a raíz de que tienen los militares la base y trabajan acá, sus mujeres en parte tienen trabajo en la parte privada a veces, tienen la sí, oportunidad. exacto, con mucha rotación de enfermeros, con escasez de enfermeros, pocos enfermeros, y así que por guardia éramos nada más. De hecho, la clínica cuando yo llego era nada más que el quirófano solo, con 4 habitaciones, la sala de partos, quirófano y una neo pequeña. ¿En qué año fue más o menos? 86, pero yo entro a la clínica en 87. Bueno, ¿en qué área se desarrolla cada una? O sea, ¿en qué lugar específico ha trabajado cada una? Por ejemplo, vos, Nancy. Bueno, yo en el principio de mi carrera, el sistema que había en ese momento nos repartían por distintos sectores. No nos podíamos dar el lujo, digamos, de elegir el área donde uno podía querer quedarse. Pero mayormente estuve en pediatría al principio y después en neo, que fue gran parte de mi trabajo, digamos, en neo. Después incursioné por concurso a ser supervisora de un turno importante, porque de 18 a 24 solamente tenés que activar el ingenio, todas las responsabilidades caen sobre uno, igual, complejo. Más, es claro, es como decir, es como que ya toda la parte pública, mayor parte, ya se han ido a esa hora, quedan, digamos, más especificadamente los esenciales de los turnos. Por eso es más complicado en ese turno, como en el de la noche también. Que queda menos gente. Sí, pero bueno, bien. Y después, bueno, en mi última parte de ser enfermera, estuve en terapia pediátrica. O sea, siempre con pediátricos o niños recién nacidos. En esa área, de chicos. ¿Y por tu lado, Gladys? No, cuando yo llego acá, era una clínica general, era un compendio de cosas, o sea, clínica general, con partos, con cirugía general, todo en el mismo lugar. Claro. No habían áreas, distintas áreas. Ahí era no es la clínica de hoy. Claro, exactamente. Eran 3 o 4 habitaciones, una habitación privada, una sala de partos y un quirófano, no era más. Entonces, era muy reducido el lugar y la cantidad de pacientes. Bueno, con el tiempo esto empezó a crecer, ese lugar, y se hicieron habitaciones, se hicieron más consultorios, y ahora es inmenso. Sí. Bueno, todo creció alrededor mío. Todo creció, sí, y todo creció en Ushuaia. Y creció, la población en esa época tenían 50.000 habitantes, hoy ha triplicado, son 150.000 habitantes, un montón. Entonces como que, sí, por suerte creció todo lo que es salud en las dos áreas. Cuando yo llego, el hospital regional era muy chiquito. ¿Y cómo era trabajar en esa época, las condiciones, digamos, ya sea materiales, humanas, había o era muy compleja? Era muy compleja. Por ejemplo, nosotros cuando yo llego acá, por ejemplo, el material que utilizamos todos los días eran jeringas de vidrio con agujas de metal, que esterilizábamos en una estufa seco. Los guantes eran de látex reutilizables, donde preparábamos todos los días el lavado del guante, secado del guante, como doble trabajo, y esterilizarlo en un Chamberlain, que era un autoclave que teníamos, y reutilizable, todo. Claro, todo eso muy la clínica. Limitado. Todo eso lo hacía el privado. ¿Y en el público también se manejaban así? Sí teníamos material, porque en realidad nunca nos faltaba, lo que eran pocos los pacientes, digamos, a comparación de hoy. Y sí también cuando yo ingresé, habían estas técnicas, por ejemplo, de lavado de guantes,
tecnológicamente no teníamos muchos equipamientos, nos teníamos, mal dicho, que rebuscar para poder trabajar. Hablo de, por ejemplo, hacer una simple nebulización a un pediátrico, teníamos que unir mangueras. Claro, ahora como que ya viene todo más armado. Ahora ya digamos. está todo más armado. Hoy tenés, más... claro. Claro, estériles, eso en el rol de enfermería con el tiempo como que eso se ha vuelto más fácil ahora, ¿no? Sí, mucho más fácil, mucho más fácil. O sea, enfermería creo hoy tiene muchísima más facilidad para poder trabajar bien que antes, bueno, claro. Se hacía lo que se podía, pero una buena calidad, digo yo. Claro, y más accesibilidad a todo, que antes no se tenía. Bien. ¿Alguna anécdota en particular que me quieran contar? ¿Algo lindo que les ha pasado? ¿O algo que les ha quedado muy presente a ustedes en lo que fue su carrera de enfermería? Muchas. Sí, me imagino que deben tener mucho por los años. Muchas anécdotas lindas. Bueno, hasta algo que vos te sientas orgullosa o algo que te marcó en la enfermería en general es una profesión de regocijar el corazón todos los días, donde el pago o el premio de ser un enfermero no es lo monetario, no es lo económico, es el reconocimiento por parte de los pacientes todos los días hasta hoy. Salgo en la calle y me dicen, usted recibió a mi hijo, me conocen, claro, te reconocen, evidentemente no los conozco. Claro. Y bueno, y una anécdota muy linda, entre todas las que tengo, hay algunas que son muy feas, porque voy a llorar. Un paciente que estaba muy grave, muy en término terminal, me reconoce en el pasillo de la clínica y bueno, venía con su familia que estaban haciéndole parte de la quimioterapia y todo lo demás, muy descompensado, y él me reconoce. Y iba su mamá con él y la llama a su mamá y le dice, quiero que le des un beso a esa señora. Por supuesto, la señora se acercó y me da un beso y le dice, esa señora trajo a mi vida a todos mis hijos. Sí, sí. ¿Y por allá? Y por acá, bueno, como yo estuve mayormente en áreas de recién nacido, de niños, era menos triste tal vez, porque la muerte, por decir así, no se presentaba todos los días, gracias a Dios. El nacimiento de todos los días era la vida, tal cual. En el caso mío. Tener un niño recién nacido, por ejemplo, en las manos, por más niñito, pequeño que sea, te daba mucha fuerza. A mí me da muchísima fuerza porque ese niño que estaba mal, la luchaba constantemente, y vos decías, yo me hacía la pregunta, a veces flaqueamos como personas y tenemos que sacar esta fuerza de este bebé. Bueno, eso me alentó muchísimo en toda la carrera. Por eso creo que siempre estuve con la parte de niños y no me moví de ahí. ¿La relación con los compañeros en esos años cómo era? O sea, ¿era más unida o era muy distante? ¿Cómo se manejaban? Bueno, yo tuve la suerte, como les comentaba, que estudié y hacía las prácticas en el hospital, entonces algunas ya me conocían. Cuando uno empieza a trabajar y es colega es un poco más compleja el manejo con otra persona, pero yo tuve la suerte de tener muy buenas compañeras que me han enseñado todo y mucho más. Nunca fueron mezquinas, porque a veces la profesión hace ser mezquina. No te enseñen o que te guarden lo que saben. Se guardan lo que por ahí te pueden enseñar. Bueno, yo tuve la suerte de que fueron muy amplias para explicarme, para ayudarme y orientarme, que en ese momento uno empieza a tener la teoría pero no la práctica.
Y fue yo muy agradecida de toda esa gente, porque uno aprende también, ¿no? En general. Fue bueno. Bueno, en el caso mío, yo llego y esta población muy chiquita, que todos son, el 80% de la gente, hoy hay gente nacida acá como originaria del lugar, pero el 80% era más gente que veníamos del norte, Todos de decíamos, otros todo lugares. del norte, de distintos lugares, y nos pasaba que no teníamos familia. Y pasaba a ser tu compañero de trabajo, la tía, parte de tu familia, la tía de tu hijo, los abuelos de tu hijo con gente un poco mayor, y bueno, compartir muchas navidades, muchas fiestas, muchos cumpleaños entre compañeros de trabajo. Muchos tíos, o sea, nuestros hijos siempre han tenido muchos tíos. Mi hija, la tía. Claro. Entonces, el lugar da para eso. Claro. Al no ser todos originarios de este lugar, uno encuentra en el compañero de trabajo esa familia, eso de contenerse con los afectos, que es lo que pierde uno. Uno deja los afectos en el norte y se viene solo a este lugar sin afectos cercanos, ¿no? Sin familia. Sí, eso es lo que más cuesta a veces. Sí, el desarraigo cuesta un montón y hoy cuesta mucho irse de este lugar. Una vez que uno se hace del lugar... Yo venía por 4 años a solucionar mis problemas económicos y me volví a mi provincia. Y acá estoy. Y hoy no te vas. Y acá estoy. Y no te vas. Bueno, ¿cómo equilibran la vida personal y profesional, especialmente con las guardias extensas en una ciudad tan pequeña como nos pasaba en esos años? Bueno, a mí en particular, yo tuve la fortuna de tener una mamá incondicional, donde yo trabajaba 16 horas diarias en la clínica, 8 horas en quirófano y el resto de las guardias las hacía de noche en la enfermería. Y ella venía del norte con mis hijos toda la época escolar y llevarse a mis hijos en las vacaciones, de que pactábamos con mis hijos las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, y yo me quedaba a trabajar y ellos se iban a disfrutar del verano y de las vacaciones. Sí, que me acompañó hasta los 80 años. Gran parte de Ay, sí. Y uno sentir la tranquilidad que sabía de que estaba mi mamá con su abuela, claro. Sí. Así que sí, eso es impagable. Impagable. Pero en el privado tuve mucha contención. Yo podía asistir a los actos del colegio, cuando mi mamá no estaba, llevar a los chicos al colegio, tenía esa libertad. Me contuvo mucho el lugar, la gente con la que me encontré, y bueno, gracias a Dios que me encontré. Era otra época, éramos muy poquitos todos nos conocían. Igual, de hecho todavía hay mucha gente, yo me encuentro con mucha gente en el supermercado, que es donde encontramos todo, mucha gente conocida. Sí, es muy poca la gente que no conoces. Sí. Por allá, bueno, yo cuando tenía guardias de 24 horas a veces era muy denso porque tenía niños chiquitos, y en ese momento, bueno, tenía niñeras que me colaboraban obviamente, una tía incondicional también. Y muchas compañeras que me aguantaban, por decir, me daban una mano para poder trabajar, porque 24 horas no es fácil estar dentro de un área donde a veces se te complica, a veces no son 24, sino un poquito más, y la persona que tiene atrás uno te tiene que esperar para poder vos trabajar bien. Eso es lo que se han acostumbrado también nuestros hijos, ¿no? A la profesión que uno tiene, de saber que hay fiestas que van a tener que trabajar, hay viajes que a veces uno no va a poder asistir y el otro sí. Es muy... Ellos también, la familia siempre, o los hijos siempre nos han acompañado en eso. Son incondicionales. Yo creo que sin el acompañamiento de los hijos es imposible llegar a poder tener un buen trabajo. Se adaptan mayormente cuando ven a la mamá que tiene que ir o ir,
Sí, a trabajar. Son Esa es una de situaciones las cosas que te deja enfermería a nivel humano, digamos, tal cual, ¿no? tal cual. ¿Hubo un momento difícil que las haya hecho crecer? Bueno, este es uno, por ejemplo, bastante marcado, pero ¿algún otro que me puedan contar? Sí, bueno, el hecho de que los chicos tenían que irse al norte en las vacaciones y yo quedarme a trabajar, era sí o sí crecer. Yo vine muy joven igual. Y también momentos duros. Por ejemplo, cuando fallece mi papá, yo no puedo viajar. El avión no salió ese día, era el aeropuerto chiquito, el aeropuerto que era naval, es el aeropuerto en el que viajábamos, y no salió. Y yo me quedé llorando en el aeropuerto. Igual hasta el día de hoy yo creo que es algo que lo La padecemos distancia, los fueguinos porque estamos muy lejos tal cual, la muy distancia es lejos y algo dependemos a veces de de todo, un avión de la condición claro, climática. porque es Sí, lo tal más cual. rápido para llegar. Sí, En Claro. realidad por tierra ya es una cosa más programada, pero lo que sería llegar ya no. también no es fácil. No es fácil. El traslado de pacientes al continente, Claro. También dependen las del derivaciones, depende clima. del avión, del clima, sí, depende de todo eso. Esos son los contras de este lugar, sin duda. Lugares Desde siempre. desde siempre, sí, tal cual. ¿Qué valores o principios nunca deben perderse en lo que seríamos los enfermeros? Y yo creo que el respeto como primera medida y la humildad. Son dos condiciones, el respeto hacia la persona, hacia el paciente, en caso nuestro, porque nuestros derechos terminan donde comienza el del otro. Y si vos no te respetás, no mantienes una distancia, no es fácil tener un trabajo. Con tu compañero, empatía. Y la humildad. Si vos sos humilde, difícilmente la gente se olvide de vos. Sí, porque en realidad en esta profesión nunca se sabe todo. No. O sea, siempre hay algo por aprender, Exacto. algo nuevo por saber. ¿Cómo es la vida misma? Todos los días son días de aprender. Sí. El tema está cuando creemos que somos superiores a. No existe, Sí. no existe el superior a. Somos todos iguales, con limitaciones, algunos con una capacidad un poco mayor, otras con una capacidad un poco menor, pero somos todos iguales los seres humanos. Y hoy estamos y mañana no estamos. ¿Algo que quieras agregarle a eso? Yo creo que enfermería actual está perdiendo mi objetivo pensamiento, la visión humana del paciente. Es una apreciación personal, pero una sugerencia es justamente eso, no perder la objetividad y la subjetividad cuando uno trabaja. Porque ser objetivo obviamente hace tu buen trabajo, pero a veces no pasa por eso, sino porque a lo mejor el paciente necesita una charla, Que lo escuchen. Tal cual. justamente un apoyo, una mano sobre Exacto. la otra. Y alguien que te Y diga todo va a estar bien. Tal cual. Con tan poquitas palabras, podés tal hacer cual. un montón. Tal Y cual. que la enfermería es una vocación de servicio. Bueno, eso se Pero está que hoy, perdiendo un claro, poco. que hoy pasa a ser una salida laboral. Sí, tal cual. Cuando vos le hablás eso, quiere decir, no, es que cuando se termina mi turno, no me importa lo que pasa. No. No podés dejar un paciente en una medicación, no podés dejar un paciente sin saber qué pasa después en esto y después, porque él dejó, cuando llega al lugar donde vos llegás, a una guardia, a una internación por una cirugía, por lo que fuera, a un tratamiento, él dejó su familia en su casa, sus hijos quizás sin que tener que se los cuide, sus padres si son adultos mayores sin tener que se los cuide. Y con ese miedo de ir y ese pánico y esa incertidumbre. Claro. Y a veces una ese palabrita. cortisol arriba que vos lo tenés que calmar y decirle, todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Sí, algunas veces solamente dar la mano a alguien. Tal cual. Sí, tal cual. es suficiente. Sí.
Bueno, ¿qué nuevas actividades han incorporado y cómo manejan el equilibrio entre el descanso y mantenerse activas ahora que están jubiladas? A ver, cuéntenme. Yo básicamente, después que me jubilé, añorado, Tenías ganas de jubilarte, sí, ¿no? claro. Querías seguir. Sí, claro. Tengo 30 años de servicio. Considero que di todo lo que podía dar. Así que me costó en el ritmo que tenía, porque cuando uno es enfermera es bastante como que quiere hacer todo como corresponde, digamos. Y la vida no es así, no es así. Entonces cuando yo me jubilé, que tenía mucho más tiempo para hacer todo lo que yo consideraba que tenía que hacer, me sobraba el tiempo. Entonces, ¿qué hago con ese tiempo? Bueno, y lo tomé, personalmente lo tomé por el lado de la gimnasia. No digo que soy atleta, pero hago por ahí gimnasia. Viajo cuando puedo y disfruto lo que tengo. Sí, Sí. eso sí. Bueno, yo en el caso mío, este, ahora pertenezco a una asociación que está dentro de una parroquia, de la parroquia de la Merced, que se llama ADMA, la asociación, donde llevamos como donación a la neo del hospital, el ajuar para la primera, para personas que hoy, especialmente en la parte económica, estamos muy mal, y llegan y no tienen con qué recibir a su bebé. Y llevamos pañales, llevamos apósitos postparto, llevamos óleo calcáreo, llevamos algodón, gasa. En esos paquetes los llevamos mensualmente. Y el resto viajo, voy a ver mis nietas, mis afectos, mi nieto. Y bueno, el motivo, tal cual, el motivo que me llevaba, claro. Lo que ya podemos y hacer. vivir el hoy, todos los días, como si fuera el último día. Qué bueno. Y disfrutar Ushuaia. Qué bueno cuando nosotros nos... Sí, Seguramente. Sin duda. ¿Qué mensaje clave le darían a quienes están empezando esta profesión? Mensaje clave. Algo como para que están alentados, encaminados, algo que ellos tomen como un referente. Dos personas que ya han vivido bastante tiempo la profesión y con un montón de desafíos. ¿Cuál sería algo primordial o principal para que ellos lo tuvieran en cuenta? Yo creo que siempre tenemos que... La persona que inicia esta carrera tiene que entender que está trabajando con otra persona, con un ser humano. Y tiene que poner lo mejor dentro de lo que se pueda para que ese ser humano que está a cargo nuestro casi 24 horas, por no decir más, salga adelante, como sea. Y por supuesto que hay cosas que hay que delegar, hay cosas que enfermería, bueno, no lo hace, no lo delega, puede delegar, pero con indicaciones, digamos. Pero yo creo que la parte fundamental de enfermería para el que inicia es no perder la subjetividad que tiene que tener con ese paciente. Eso es lo que yo digo siempre, no pierdas, podés saber mucho, podés estudiar mucho, pero si no tenés la calidad humana, eso no hay que perderla, la tienen que replantearse en la vida si son o no enfermeros, porque enfermería es eso, es la colaboración continua, la sabiduría que uno ejerce estudiando, pero también no hay que perder la parte humana. Esa parte humana no la deben perder, nunca. Siempre va acompañada de lo que uno sabe. Por supuesto, por eso digo, la parte de la carrera que vos hagas, por más estudio que tengas, yo hice licenciatura, o sea, enfermería primero, después la licenciatura, después hice 2 posgrados y humanamente siento que no he perdido la esencia, digamos. Siempre traté de dar lo mejor de mí, más o menos, por supuesto.
Eso es lo que... Sí, yo le diría al enfermero en su inicio que es una vocación de servicio, que enfermería significa cuidado de pacientes, cuidado de personas. Eso es la enfermería. Y que si vos tenés que cuidar a una persona, tenés que respetar y que tiene que ser lo mejor de vos. Y que vos, cuando sos enfermero, tenés que dejar la mochila que traes de tu casa en la puerta de tu lugar de trabajo. Que tus problemas son tuyos. No tiene por qué el paciente saber cuáles son tus problemas o tus inconvenientes. Y cuando terminás tu tarea, tu labor, tomar tu mochila y llevártela a tu casa. El respeto es lo más fundamental y la humildad. Y el saber que es decirle, yo siempre voy a estar acá que usted me necesite. Y que el paciente, si tiene una necesidad, tiene que ser escuchado, que vos tenés que aprender a escuchar al paciente. Y que, claro, yo creo que con respeto y humildad se logra todo. Bueno, ¿qué les dirían ustedes a la comunidad de Ushuaia sobre la enfermería? ¿Qué le diría? Bueno, esta profesión a mí me dio mucha satisfacción. Gracias, le diría. Le diría que la enfermería que el enfermero es un profesional. No hace mucho tiempo tuvimos una pandemia donde el enfermero se puso el escudo y salió a pelear contra algo que no conocíamos. Y que fue el que dio las respuestas a la comunidad. Sin pensar que en su casa dejaba encerrados sus hijos y su familia. Y con los mismos miedos con los de mismos toda la temores gente que del resto estaba de la afuera. comunidad que podía tener o no, porque más de un profesional se fue con la pandemia. Y sí. Y que ese enfermero tiene que tener un respeto. Es tan profesional como cualquier profesional, que tiene que ser respetado y reconocido como lo que es. Bueno, ¿qué puedo decir que nos dijo ella? El respeto ante todo. Creo que la gente en sí está entendiendo que enfermería no está solo para ciertas cosas, sino para algo más amplio. Y que creo que es uno de los primeros eslabones cuando ingresa al hospital por X motivos de salud y no tiene el apoyo mayormente de enfermería, es lo que yo pienso. Todo el resto no va a saber ayudarlo, digamos, como puede hacerlo la enfermera, porque el médico no tiene sus indicaciones médicas, la persona que limpia el hospital limpia su espacio y se retira, pero 24/7 está enfermería. Claro. El 80% de la guardia, de la permanencia del paciente, la tiene a cargo de enfermería. Se tiene que valorar. Y si no se valora al enfermero, se respeta al enfermero como lo que es, claro. Y si yo les preguntara hoy si elegirían alguna profesión, ¿volverían a elegir enfermería? O díganme ustedes qué dirían. Yo sí vuelvo porque a mí me enseñó muchísimo, a nivel personal, a nivel carácter, a nivel profesional obviamente, a conocer a la gente, a conocer amigos, a entablar relaciones con otras personas que no sean de la misma profesión. Por supuesto que esto es todo personal. Cuando yo inicié era muy joven, entonces creo que enfermería me enseñó lo que yo después con la vida tuve que afrontar. Sí, sin duda elegiría esta enfermería y elegiría venir a este lugar. Ushuaia me dio la oportunidad. Tengo dos grandes inversiones que son Natalia y Gerardo López. Que hicieron todo lo que dije que no hiciera. Digo, por favor, no se relaciona nada con salud. ¿Qué hicieron los dos? Los dos están en salud. Uno está en el estatal, la parte estatal, y otro está en privado. Lo que pasa es que ellos toda la vida
y bueno, absorbieron eso de vos. No entonces, podían ver que, o sea, no había manera que no lo eligieran porque cada vez que yo salía de mi casa, yo salía muy contenta de mi trabajo. El 80% de nuestra vida trabajamos y fui feliz en mi trabajo. Y volvía cansada, pero feliz. Y Nunca eso me es lo dieron, que ellos... que eso es lo que en realidad es el mensaje que uno deja. Que la salud es una... Y por es ahí una profesión las mismas anécdotas de uno hace tal cual, que sí, el los otro chicos se ponga contento. Sí, porque si a la persona la ve triste, tal cual, deprimida, pero si vos disfrutás de tu profesión, claro, sin duda, volvés a tu casa, no digo saltando de alegría, pero contento, feliz. Sí. Y si te vas a trabajar feliz y volvés feliz, ese es el lugar. Yo creo que la persona que elige enfermería es un ser especial. Una enfermería no es para cualquiera. No. Pero el que la elige la sabe llevar. Tal cual. Bueno, chicas, muchas gracias por su visita. La verdad que hemos aprendido un poco más de lo que sería toda la enfermería en sí para los que recién empiezan, el camino que van a tener que transcurrir. Y bueno, y de mi parte, muchas gracias a ustedes por esta charla, por enseñarnos un poco más. Y bueno, con esto damos por finalizado, digamos, el cierre del año. Ya se nos va el 2025. Sí, tal cual. Fue un placer hacerlo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos.